Egunon, buenos días a todos. Hoy vamos a intentar conocer un poquito de cerca el sector de la industria de la alimentación en Euskadi y en Navarra. Y es el objetivo de esta nueva webinar que organizaba Grupo Noticias en el marco de los suplementos que hemos ido publicando en los últimos meses sobre ejes de nuestra economía. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Conocer de cerca el impacto económico y la repercusión que la industria de la alimentación y los sectores que conforman esta industria tiene. Para ello vamos a contar con voces expertas que nos van a ayudar a darle sentido a esta webinar. Voces como son Pablo Durana Duque, agricultor cerealista, así como miembro socio de la cooperativa Garland y también coordinador de la sectorial agraria y alimentaria de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Confecop. También contamos con la presencia de Nayara López de Uralde, del Departamento de Marketing de Udapa, con José Ignacio Oteiza, director general de Gráficas Uzama, y por último con Imanol Jaca, responsable de Choicho. Bueno, pues para empezar, para entrar en materia, vamos a comenzar a intentar hacer una pequeña radiografía de lo que es el sector en clave económica, el sector de la industria de la alimentación. Para ello, igual Pablo, comenzamos contigo, que nos puedes aportar datos y cifras. Egunon a todos. Y bueno, yo vengo de Confecop, como has dicho, de la sectorial de Casaricha, y soy agricultor de Berantevilla. El sector agroalimentario en el País Vasco más o menos tiene una importancia de un 10,6% del Producto Interior Bruto. No todo está cooperativizado, hay bastante que no está dentro de cooperativas, y dependiendo sus sectores de la agricultura y ganadería, la implantación de las cooperativas es mayor o menor, ¿no? Tenemos una serie de sectores en los que la cobertura es bastante importante. Por ejemplo, en temas cereales, que está instalado aquí en Álava, el 85% del cereal producido en Álava está en la cooperativa Garland, la única cooperativa cerealista que queda ahora después de la fusión de todas, ¿no? Luego tenemos el Kaiku con el tema lácteo, que tiene una implantación muy importante dentro del País Vasco, de Euskadi. En tema de avicultura de puesta también tenemos una cobertura muy importante, con un porcentaje muy elevado. Y tema de carne, estamos bastante bien posicionados también, al igual que el tema de vino, ¿no? De vino de Rioja o chacolí o tal. Aunque el chacolí no tenemos en cooperativa, el vino de Rioja sí que tenemos una serie de cooperativas que trabajan embotellando ellas o bien para otras casas de mayor volumen, ¿no? Aparte de lo que es la producción final, que son estos sectores que he comentado, luego también tenemos una red de cooperativas que lo que hacen es dar servicio a los socios, ¿no? Tanto cooperativistas como fuera de cooperativas. Tenemos centros de gestión, tenemos CUMAS, que son cooperativas que lo que hacen es poner una maquinaria en común hacia los agricultores y ganaderos en temas muy puntuales como la recolección de remolacha o de cereal, pues apoyarles en estos momentos, porque la maquinaria es muy cara, y para abaratar costes, que es lo más importante que tenemos en el sector, más que las grandes producciones o los grandes ingresos, tenemos que ir el agricultor, por lo menos, a la reducción de costes de producción. Luego ya están las cooperativas, que su fuerte es intentar conseguir un valor añadido al producto de los agricultores. Tenemos unas experiencias muy buenas en patata, que igual luego comentará Nayara, que un producto banal como la patata,
se ha conseguido que el agricultor esté bien posicionado, ajeno a esos vaivenes del mercado, de que parecía una montaña rusa, un año cobraba mucho, al año siguiente tenía que tirarlas. Se ha conseguido que el precio hacia el agricultor sea más o menos estable, sin ese tema de mercado que hace que los vaivenes suban y bajen repentinamente, y no ya solo de un año para otro, sino en el mismo año, ¿no? Entonces, bueno, las cooperativas están haciendo de factor regulador del mercado, ¿no? Están consiguiendo que los agricultores tengan una posición un poco más fuerte, porque intentan conseguir las cooperativas el mejor precio medio a lo largo del año, ¿no? Entonces, bueno, la implantación es muy importante. Aquí en Euskadi hay 60 cooperativas que abarcan todos los sectores, desde ganaderos a producción a transformación, que tienen una facturación de 380 millones anuales, millones de euros, con 6.000 socios y cerca de 700 trabajos directos en las cooperativas, que son los que dan cobertura en servicios técnicos o trabajos de cualquier tipo de cualificación, ¿no? Todo lo que se necesita en una empresa. Por al final, las cooperativas somos empresas que tienen la particularidad que el dueño es el socio, el agricultor o ganadero, o el trabajador, porque hay cooperativas de trabajo asociado. Entonces, bueno, buscan lo mejor posible para sus socios, ¿no? Bueno, pues yo creo que con todos estos datos que ha puesto Pablo sobre la mesa, pues ya tenemos un punto de partida, ¿no? Y ya que te ha mencionado, Nayara, también un poco el tema de entre todos esos sectores y subsectores de los que ha mencionado Pablo, del modelo de cooperativismo, que es uno de los que más está implantado, en el tema del sector de la agricultura, ¿no? Es uno de los más representativos, ¿no? En Euskadi, bueno, y en Navarra, o uno de los que tiene un peso muy importante. ¿Cómo definirías? ¿Cuáles son sus principales valores? Ya nos ha puesto los datos, las cifras. Un poco, pues eso, ¿cómo definirías tú ese sector agrario y cuáles son sus valores? Bueno, pues en Udapa, pues además de embolsar la patata como tal, nosotros también somos productores, ¿no? Entonces, nosotros como cooperativa siempre estamos en contacto con los agricultores durante todo el proceso de la producción de la patata, ayudándoles a ellos a profesionalizar el sector y aconsejándoles sobre las demandas que tienen actuales los consumidores, para que así ellos también puedan responder mejor a esas demandas, a esas necesidades del mercado, y que a su vez el mercado también pueda acoger mejor esos productos que nuestros baserritaras, nuestros nekazaris están produciendo continuamente, ¿no? En Udapa llevamos casi 30 años trabajando de esa manera, codo con codo con agricultores y agricultoras, socios y colaboradores, y entonces hemos conseguido colarnos en el top 5 dentro del listado de envasadores de patatas de todo el estado. El año pasado, por ejemplo, comercializamos dentro del grupo Udapa, que se encuentran nuestras dos cooperativas, Udapa e IPA Turpat, casi cerca de 72.000 toneladas de patata, y bueno, entre ambas cooperativas actualmente generamos unos 130 puestos directos de trabajo. Entonces, pues bueno, sí que creemos que los valores cooperativos y que ese trabajo en común que hacemos con los agricultores y agricultoras, pues es muy necesario. Vale. Al igual que el agrario, Imanol, el cárnico, ¿no? Tenemos que hablar también del sector cárnico, y ahí tú creo que nos puedes contar mucho, ¿no? ¿Cómo nos puedes ser un pequeño muestreo de lo que se pone el sector en el País Vasco y Navarra? ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto consumimos? Yo datos técnicos del consumo en Euskadi y Navarra de la carne no tengo. No soy técnico de esto. Yo tengo una empresa de carne, de distribución cárnica,
y te puedo contar de lo que yo conozco. Pero datos estadísticos. El sector, un poco, la representación del sector o cuál es tu opinión sobre la producción en Euskadi, por ejemplo, de calidad. En el mundo de la carne, bueno, sí. Creo que en Euskadi, desde el punto de vista de la carne y desde el punto de vista del sector primario, creo que se ha hecho un trabajo en los últimos años importante. Creo que las cooperativas han hecho un trabajo y un apoyo y una coordinación a todo el sector primario importante. En el mundo de la carne hay muchos tipos de carne. Pues está el pollo, está el cerdo y está el vacuno. En Euskadi se ha hecho mucha incidencia en el vacuno. Creo que Euskadi tiene más potencialidades a más del vacuno, como puede ser el cerdo, que se ha implementado un poco todavía, creo, por el tipo de orografía y de campo que tenemos. Al final, hoy en el consumo de carne estamos orientados al consumo local, que creo que es un sector que tiene futuro por las circunstancias que estamos pasando en el mundo. En cuanto al vacuno, que es a lo que me puedo ceñir yo, no tenemos un territorio amable para la fabricación del vacuno, sobre todo por la humedad y por la orografía del terreno que tenemos. No podemos competir fácilmente si no generamos un valor añadido con otras comunidades y con otros países. Y bueno, yo en la empresa nuestra trabajamos fundamentalmente con lo que es carne de importación, porque trabajamos con vaca. En el País Vasco, en España y en Europa hay mucho consumo de vaca y lo que hacemos es fundamentalmente importar vacas de Centro Europa y tenemos un nivel de exportación muy alto. Estamos haciendo una facturación de exportación alrededor del 40% en base a lo que es la cultura de la vaca vieja y gorda del País Vasco. Es un poco lo que os... Vale, pues muchas gracias. Un poquito, José Ignacio, contigo quería tratar, porque aparte hay un mundo paralelo, ¿no?, que camina también junto a la industria de la alimentación, entre ellos la transformación de las materias primas, distribución, comercialización y sistemas de packaging, de envasado y demás. En ese sentido, ahí tú nos puedes informar mucho, ¿no? ¿A qué os encargáis? ¿Qué valor, sobre todo en estos momentos en el que el tema de la seguridad alimentaria está en el punto de mira, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha transformado? ¿Qué peso tiene toda esa industria paralela? Sí, bueno, egunon a todas y a todos. Sí, bueno, ves efectivamente, como comentas, todo el sector alimentario pues lleva una serie de industrias paralelas que, si bien realmente no estamos fabricando alimentos, sí que son necesarias para que esos puedan llegar a los clientes, ¿no? Entrando más concretamente en el packaging, no tengo cifras tan exactas a nivel regional, pero sí a nivel nacional. Más o menos la facturación anual del año pasado en packaging general fue de 18.000 millones de euros, de los cuales más o menos el 40% estaría destinado al tema alimentario y está segmentado sobre todo pues, en 5 tipos, ¿no? Pues, papel y cartón, madera, vidrio, plástico y metal. En general es un sector que está creciendo con desigualdades, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, que hacemos cartoncillo, luego pues en la parte final cuando hablemos de todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Pero somos un poquito los beneficiados y en cambio pues la parte un poco del plástico es la que está más perjudicada, ¿no? Por la macrotendencia que hay un poco actual a nivel de sostenibilidad. Y lo que hay cosas que están haciendo que el sector crezca, algunas coyunturales con la pandemia, pues es el mayor uso de envíos, en vez de comprar a los establecimientos, pues cada vez hay más envíos por internet y paquetería, muchísimo de ello es con cartón. El que incluso cosas que tradicionalmente las hacíamos en casa y no usábamos embalaje, pues el tema de los alimentos precocinados
es una tendencia que está viniendo cada vez más fuerte, en la que cada vez compramos ya no nos compramos la materia prima y nos la cocinamos, sino hay mucha gente, pues por circunstancias del ritmo de vida no sé, tan loco o como queramos llamar que llevamos, pues compramos muchas veces los productos precocinados, eso necesita un envase. Cada vez hay más exigencias también a nivel de identificación del producto, trazabilidades, información nutricional, etc. Incluso en cosas que tradicionalmente comprabas a granel y no era necesario que tuvieran información, cada vez, muchas veces de forma voluntaria por parte de los productores y otras veces pues obligada por las instituciones, se va incorporando información. Y luego, pues el tema del marketing, ¿no? Pues al final, muchas veces hay una competencia muy bestia en los lineales de los supermercados, ¿no? Sobre todo en empresas a lo mejor más pequeñas que no tienen capacidad de acceder a otros medios, ¿no? Y el momento de decisión del consumidor de qué producto elige, pues depende muchas veces de cómo le entre el envase por los ojos, ¿no? Entonces, pues también se está invirtiendo no solamente en el envase como contenedor del producto, sino también en medio de marketing. Y, por ejemplo, pues las marcas blancas que hace unos años estaban muy asociadas a lo barato y llevaban todo el lote, digamos barato, ¿no? Pues producto supuestamente barato, embalaje barato, poco valor añadido. Pues en cambio ahora si vamos a un lineal de grandes superficies, pues nos encontramos muchas veces que las marcas blancas están usando ya embalajes pues con bastante valor añadido, ¿no? Porque al final el momento de decisión es lo que ve el cliente en el punto de venta y es lo que está usando. A nivel también local, hay otra industria que también factura bastante, no tengo tampoco datos exactos porque no es exactamente la nuestra, pero es el tema de la fabricación de maquinaria para envase y embalaje, ¿vale? Para envasar todos esos productos. Hay grandes empresas como Ulma, por ejemplo, ¿vale? Que es un referente a nivel de Euskadi y a nivel nacional, incluso europeo, ¿no? En la fabricación de maquinaria pues para envasar tanto cárnicos como vegetales, precocinados, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues al final toda esta industria complementaria en la que realmente no estamos fabricando el alimento ni generándolo, pero es también necesaria para que pueda llegar a los consumidores. Aprovechando, José Ignacio, que has mencionado también la situación un poco actual, ¿no? ¿Os ha afectado, me gustaría saber la opinión de todos, tema de la pandemia, cómo ha afectado a cada uno, a vuestra parcela de donde desarrolláis vuestro trabajo, o si se han visto debilidades o incluso fortalezas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé si en el caso vuestro, José Ignacio, os ha requerido alguna normativa o alguna exigencia mayor ahora con el tema de la seguridad o no, o estaba todo previsto, o sea, todo perfecto como para poder no haber tenido que hacer ningún cambio. En nuestro caso, pues hemos tenido que tomar las medidas a nivel de empresa, pues prácticamente estándares que todo el mundo, o sea, a nivel de distancia social. Y luego nosotros ya tenemos bastantes medidas de seguridad y tema alimentario, porque lo mismo, tenemos las certificaciones para poder trabajar con packaging alimentario, que ya son bastante exigentes pues en temas de medidas de seguridad sanitarias. Entonces, la adaptación ahí ha sido, pues bueno, como hemos tenido que sufrir todos en casa, ¿no? Que bastante ha sido acostumbrarnos a las mascarillas y todos estos rollos y tal, pero en principio no hemos tenido un incremento de medidas que no hayamos sufrido a nivel particular, ¿no? A nivel un poco de empresa la situación, pues bueno, en este caso todo el sector de envase y embalaje destinado a, como es en nuestro caso, sobre todo a lineales, pues ha sido beneficiado. ¿Por qué? Porque parte del consumo que estaba en Horeca, ¿no? En hostelería, restauración, pues este último año y pico, pues lo hemos destinado todos a comprar los alimentos en vez de
ir al restaurante, pues en casa, ¿no? Entonces, pues eso ha supuesto un incremento de consumo y la verdad que en ese aspecto, pues la verdad que la tendencia ha sido al alza, sumándose un poco a las tendencias que ya vienen al alza que os venía comentando ya, macroeconómicas y no puntuales ahora por el tema de la pandemia. Y Manuel, en el tema, por ejemplo, nosotros has hablado de que exportáis mucha carne, ¿no? Y también, por un lado, ¿cómo ha afectado la pandemia al consumo y a ese mundo de traer carne, exportarla, importarla? Si os habéis visto con alguna limitación o con alguna problemática. Bueno, durante la pandemia, nosotros nos dedicamos fundamentalmente al sector HoReCa, que es uno de los sectores, si no es el que más ha sufrido los efectos de la pandemia. Y el momento duro de paralización del mercado fue el año pasado, en el mes de, creo que marzo y abril, si recuerdo bien. Y luego pues se ha ido recuperando. Nosotros llevamos ya desde hace unos años una política de diversificación en la empresa. Empezamos hace 10 años a diversificar la exportación en países y hace 4 años empezamos a hacer una diversificación de productos para no trabajar con el producto solamente monovaca. Entonces eso nos ha ayudado. O sea, hemos desarrollado una línea de quinta gama de producto gastronómico en base a lo que es la gastronomía vasca. Y ha habido distintas etapas, ¿no? Ha habido momentos que fue el momento dramático, que fue cuando se paralizó todo de repente, que duró más o menos un mes. Y luego pues ha habido recuperaciones en el mercado, ya fundamentalmente en el sector HoReCa, y al final tampoco ha sido tan dramático, ni el año pasado. Y este año ha llevado una línea similar durante los 3 primeros meses del año, y en cuanto se ha abierto un poco el mercado de los restaurantes, pues la gente en estos momentos está en un consumo, yo creo que un poco desaforado. Me imagino que volverán las cosas a su sitio y a su lógica y a su realidad cuando pase el verano, pero en estos momentos el nivel de trabajo es alto, es muy alto. Además, no hemos tenido más problemas en cuanto a importaciones o exportaciones. Al final trabajamos, como sabéis todos aquí, que trabajáis en el sector primario, pues trabajamos con las oscilaciones que puede significar cuando el consumo se hunde o cuando el consumo se despierta mucho, pues la dinámica loca pues de movimientos de precios. Al final eso no nos beneficia a nadie, ¿no? Ni a nosotros, ni al productor, ni al ganadero, ni al cerealista, ni a nadie. Por otro lado, también hace, pues no mucho antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, nosotros la palabra diversificación la tenemos grabada en el ADN de la empresa. Entramos en el sector retail de forma tímida, tampoco queremos que represente un porcentaje muy alto de nuestra facturación. Y esto también, bueno, pues todo ayuda. Estamos en 5 países en supermercados, Euskadi incluido y España también incluido de forma más tímida. Y bueno, un poco más te cuento de la experiencia de nuestros últimos meses. Pablo, Manuel ha comentado que tampoco ha sido tan dramática la situación en cuanto a producción, consumo. El tema tú como agricultor cerealista, ¿qué nos puedes comentar? ¿Se ha seguido produciendo al mismo nivel? Bueno, nosotros, lo que es la producción no ha parado, ¿no? En el primer momento se consideró una actividad esencial y tanto el agricultor como el ganadero siguió trabajando, vamos a decir, de forma normal, bastante normal. El único inconveniente que teníamos es en estas zonas limítrofes con otras provincias o con otras comunidades, que el movimiento de la gente, porque la gente ya muchos no viven en el pueblo, sino en la ciudad de al lado o en el pueblo de al lado o en el mismo Vitoria, para venir de Vitoria a Berantevilla, pues se ponían muchas pegas, ¿no? Entonces el movimiento del personal fue muy complicado.
En las cooperativas, pues como han comentado tanto Imanol como José Ignacio, adaptarse un poco a los protocolos de mascarillas y demás, pero donde realmente hubo bastantes problemas es en los momentos de que la agricultura o la ganadería necesita mucha mano de obra externa, en las temporadas que llamamos, en viña cuando están podando, espergurando, demás, en vendimias y tal, porque sí que había que adaptar mucho los protocolos. Dentro de Confeco tenemos un servicio de prevención mancomunado de riesgos laborales y ahí en trabajos con Osalan se adaptaron todos los protocolos para que no hubiera problemas en las temporadas de tirar mucha gente. Ahí el movimiento también se complicó bastante, porque claro, antes iban en una furgoneta 7, 8 personas y era lo normal. Ahora el número de personas se redujo mucho, ¿no? Entonces, los viajes se complicó mucho. Aparte de que no podías tener a la misma gente trabajando junta, tenías que darles espacio para intentar evitar los contagios, ¿no? Porque al final no son núcleos familiares los que van a trabajar, hay gente de todo tipo, ¿no? O sea, sin ningún tipo de relación familiar. Entonces ahí sí que hubo complicaciones, ¿no? En los movimientos y en adaptar el agricultor los protocolos de distancias y viajes a la gente. Pero bueno, creo que la gente puso mucho de su parte, tanto los trabajadores como los agricultores, como las cooperativas, que entre todos entendimos que esto era un problema gordo y que iba a ser largo. Y bueno, se redujeron bastante los problemas, ¿no? Se solventaron bastante bien todas las incidencias que hubo. Aparte que luego las cooperativas, como han dicho sobre todo Imanol, hubo que cambiar el destino de la producción, ¿no? Porque las que iban dirigidas a Horeca se cayeron, ¿no? Había que cambiar un poco el destino al hogar o incluso a la venta online, ¿no? Que es un sistema que con la pandemia ha venido y se va a quedar. Nayara, antes de pasar a otro tema, que un pequeño así breve resumen de lo que os ha afectado a vosotros la situación. Nosotros, date cuenta que nuestro principal cliente son las cadenas de la gran distribución y que, como hemos comentado, en esos primeros meses de la pandemia, ¿no? Durante marzo, abril, a todos nos dio por ir a comprar masivamente a los supermercados, ¿no? Pues entonces, de un día para otro vimos que nuestros clientes nos llamaban para duplicar o triplicar esos pedidos. Entonces, nos dimos cuenta de que, al igual que ha dicho Pablo, nosotros también éramos como éramos imprescindibles, no podíamos parar. Entonces, además de implementar todas esas nuevas medidas de seguridad para garantizar siempre el bienestar de la plantilla, pues además tuvimos que implementar nuevos turnos de trabajo para poder seguir produciendo durante noches, fines de semana, festivos y demás. Afortunadamente, así la cosa parece que se empezó a estabilizar y bueno, ya poco a poco volvieron las cosas a su ser. Sí que como fortaleza, sí que hemos visto que el consumidor, que por una parte ha empezado a valorar más ese duro trabajo, ¿no? Que hacen diariamente nuestros agricultores y necasales, baserritarras, y también, por otro lado, también valoran más ese producto de cercanía, ¿no? Ese producto local, lo exigen más, lo están demandando más en los supermercados y entonces nosotros esa circunstancia sí que la vemos como fortaleza o como algo positivo que nos ha traído la pandemia y que esperamos que cuando todo esto termine, que también deseamos que sea más pronto que tarde, ¿no? Esperamos que ese sentimiento, ese sentimiento a favor del producto local y del producto de cercanía prevalezca. Mira, me has introducido perfectamente, porque ahora el tema era de la producción local, ¿no? Incluso que hoy se le da a la producción local como algo prioritario en el sector primario, ¿no? Entonces, no sé quién, Pablo, Imanol, quién consideráis que es uno de
los grandes valores, ¿no? Apostar por la producción local hoy en día. Imanol. Yo creo que hoy es una gran oportunidad para todo el sector primario de Euskadi. Hoy los supermercados están demandando producto local, la tendencia es clara y creo que es una oportunidad que todo el sector primario y toda la potencialidad de todas las empresas tienen que aprovechar para darle un empujón a la renta de los ganaderos y de los agricultores de Euskadi. Pablo, un poco podrías marcar las líneas maestras del camino que hay que seguir. Bueno, a ver, en Euskadi las cooperativas somos cooperativas pequeñas. La producción agraria, aunque es muy importante, somos producciones muy pequeñas. Entonces, el tener unas marcas tipo label, tipo denominaciones de origen, vienen muy bien para el productor, porque le da un paraguas que la gente, sobre todo aquí en Euskadi, sí que lo valora. Sí que lo valora. Igual tendría que valorarse un poco más ciertas producciones, porque están muy localizadas, ¿no? Las producciones del label o las DEOs. Entonces hay algunas producciones que se quedan un poco fuera de ese amparo, ¿no? del label. Pero en Euskadi sí que se da cobertura al producto local y se admite y se quiere. Y con el tema de la pandemia se está dando bastante más valor. Yo creo que es una buena salida para las producciones, tanto personales de las explotaciones como a nivel de cooperativas, el focalizar un poco las producciones, intentar dar un valor añadido al producto nuestro y conseguir unos mejores precios y una mejor rentabilidad para nuestros agricultores y ganaderos. Está claro que en volumen no podemos competir con las grandes producciones que hay en otro tipo en otras autonomías o en otros países que nos pueden poner el producto más barato, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir a la calidad y aquí en Euskadi se produce con mucha calidad cualquier tipo de producción. Hortícolas, legumbres, lácteos, patata, cualquier producto de alimentación que se produce en Euskadi tiene calidad, tiene mucha calidad. Porque como son producciones pequeñas, son producciones muy mimadas, ¿no? por el agricultor y el ganadero. Entonces, el producto local aquí tiene futuro y debemos explotarlo un poco más, yo creo. Nayara, ¿estás de acuerdo en que el impulso a la producción local es el camino? Incluso ha comentado Pablo, claro, es que se están uniendo como muchos, ¿no? elementos. Por un lado, el impulso desde instituciones, desde productores, hasta de consumidores, ¿no? Entonces parece como que ahora todos estamos empujando lo mismo, ¿no? Nos gusta la producción de aquí, de cercanía, el consumidor como tal la saboreamos y la disfrutamos. En UDAPA históricamente estamos trabajando en ese sentido, ¿no? En promocionar tanto la producción como el consumo de la patata de Álava. Y en ese sentido, pues estamos haciendo diferentes acciones, como ya he comentado antes, siempre le proporcionamos un acompañamiento continuo al agricultor y a la agricultora para que se profesionalice, para que sepa qué es lo que está demandando el mercado, qué es lo que tiene que producir, las variedades que mejor se adaptan a nuestra tierra para poder trabajar con ellas. También trabajamos conjuntamente con centros tecnológicos, con otras entidades, con otras cooperativas, en proyectos pues, que se basan un poco en el uso de herramientas de precisión, de tecnologías que optimicen el uso del agua de riego, por ejemplo, o el abonado. También estamos ahora trabajando en la obtención de una patata con residuo cero, un poco también teniendo en cuenta la sostenibilidad y el cuidado que hay que hacer con el
medio ambiente. Como ha comentado antes Pablo, también firmamos con ellos contratos trianuales que les garantizan que por lo menos el coste que van a tener ellos en la producción van a estar garantizados, cubiertos. Luego además se les paga otra serie de medidas y de valores. Entonces, bueno, todas estas medidas y todo este trabajo que llevamos haciendo en estos casi 30 años que llevamos de andadura, bueno, pues han hecho que poco a poco vayamos en estos últimos años, sobre todo, recuperando ese terreno que tenía antes la patata, sobre todo en Álava, ¿no? En esta campaña, por ejemplo, nuestros socios, colaboradores y colaboradoras, pues han plantado 375 hectáreas, que es un 15% más de lo que se cultivó el año pasado y un triple de lo que teníamos tan solo 10 años atrás, ¿no? Entonces, poco a poco, pues parece que vamos recuperando terreno y apostando por ese producto local. Y no solo apostamos produciéndolo, sino que también ayudamos al consumidor, ¿no? a que nos apoye también en este sentido. Le animamos a que consuma producto de aquí. Les comunicamos cuando tiene patata de Álava, en nuestro caso, en los supermercados, porque mucha gente se piensa que es durante todo el año, ¿no? Al final la patata es un producto estacional que está en los supermercados desde los meses de septiembre, marzo y abril, dependiendo de cómo se dé la campaña, y eso hay que comunicarle, hay que enseñarle al consumidor qué es lo que tiene aquí, qué valores tiene, qué cosas positivas tiene el producto de aquí. También para dar un valor añadido a la patata, que trabajamos con nuevas referencias. Por ejemplo, las pasadas Navidades comercializamos una patata belta, que es una variedad nueva creada por Naker y que además no solo se adapta perfectamente a nuestros campos de cultivo, sino que también pues destaca por tener un color intenso púrpura que llama la atención del consumidor, por supuesto, pero que también tiene un contenido elevado de antioxidantes y demás. Y entonces, pues bueno, les hacemos que apuesten por nuestra marca y por consumir producto local. José Ignacio, esa apuesta por el producto local, ¿lo habéis visto traducido también en un mayor servicios de embalaje? ¿Habéis notado desde vuestra empresa que habéis tenido pues nuevos productos o productos de temporada a la hora de embalar? Sí que lo notamos, pues sobre todo en los artes finales, ¿no? Porque ya cada vez se potencia más, ¿no? en el envase, ¿no? En la parte que imprimimos, pues fabricado ¿no? O en lo que estaba comentando Ana Nayara, ¿no? Más variedades, cada vez hay más variedad de productos de temporada, promocionales, etc., centrados muchos de ellos en el consumo local. Y yo creo que también es una tendencia, no sé si al nivel que está ahora, pero que viene para quedarse, afortunadamente. En el sector del envase y el embalaje no tenemos esa... sí que tenemos cierta... trabajar con producción relativamente local, ¿no? Nosotros casi todos nuestros clientes están relativamente cerca, digamos a 4 o 5 horas de coche máximo, pero realmente no es tanto por vocación, sino pues por tema operativo o porque si no el producto no soporta costes de transporte, ¿no? Y luego la realidad nuestra es que también la materia prima, etc., pues por temas ya de dónde están embutidas las industrias, pues tampoco es precisamente local, ¿no? Pues casi todo el cartón, o sea, la madera y el cartón vienen del norte de Europa y otras materias primas pues vienen o de Centro Europa o ¿no? Pues digamos ellos tienen o los bosques o ciertos conocimientos tecnológicos. Hay otro tema también que el consumidor, yo creo que estamos todos cada vez más concienciados en el tema del consumo local, pero lo hacemos con el producto, ¿no? El envase pues es más, así como por ejemplo en el punto siguiente, ¿no? Que es el tema de la sostenibilidad, ya cada vez los clientes sí que estamos mirando mucho más el envase, ¿no? Cómo viene envasado, si es más o menos sostenible, ¿no? Pero ¿de dónde viene el envase? Pues de momento por lo menos no nos preocupamos tanto. Entonces, en el subsector un poco de envase y embalaje,
el tema de la producción local, pues lo vemos, pero no estamos tan metidos, ¿no? Funcionamos más a nivel industrial, también porque hay una grandísima concentración en el sector. O sea, el sector está, digamos, en dos grandes grupos que son o multinacionales gigantescas o empresas familiares como la nuestra, ¿no? Entonces, las multinacionales obviamente trabajan global. Ya, José Ignacio, que has mencionado el tema de la sostenibilidad. Cada vez la ciudadanía está más concienciada, como has dicho, con el embalaje. Cuidamos mucho más donde reciclamos. ¿Cómo os ha afectado a vosotros como empresa familiar, ¿no? Todas esas nuevas normativas y cómo os va a afectar? Porque, claro, todavía estamos un poco, vamos en el camino, pero estamos años luz, ¿no?, de conseguir los objetivos marcados en Europa. ¿Cómo os adaptáis vosotros continuamente a esas nuevas normativas y legislaciones? Bueno, aquí, a ver, un poco dentro de todo el sector de envase y embalaje, como he comentado al principio, sí que hay distintas tendencias. Aquí nosotros que nos dedicamos a lo que es el envase de cartón, pues de momento por lo menos estamos beneficiados, ¿no? Aquí ahora el malo de la película es el plástico, que se usa para muchísimos productos alimentarios. Y sobre todo el último año, lo que estamos viendo, y bueno, ya después a lo largo del 21, hay como una especie de aceleración global muy fuerte de grandes empresas, de pequeñas empresas, desde multinacionales hasta empresas familiares, que estaban trabajando en sus envases mayoritariamente con plástico y están buscando soluciones para pasarlos a cartón. ¿Por qué? Porque igual que antes he comentado que el consumidor no es sensible de dónde se fabrica el envase, sí de dónde se fabrica lo que se va a comer, ¿no? Pero no el envase, sí que está empezando a ser bastante sensible a cómo viene embalado el producto, ¿no? Si parece más o menos reciclable, ¿no? O en principio, pues si lleva plástico, pues está, o por lo menos hay encuestas, y en Alemania ya se están haciendo bastantes cambios, incluso en Italia, ¿no?, de cosas que se hacían en plástico pasarlas a cartón, aunque es más caro realmente, ¿no? El plástico es un material fantástico que es aislante, es barato, es fácil de trabajar, es flexible, pero tiene el pequeño problema, no sé si del plástico o de los humanos que lo usamos, pues que no lo reciclamos muy bien. Entonces, pues bueno, ahora mismo, pues aunque el cartón, la ventaja que tiene, que aunque, bueno, primero que hay algo más de cultura de reciclar, no sé por qué, pero sí que parece que el cartón y el papel lo reciclamos algo más, y en caso de que lo reciclemos, pues no es tan dañino para la naturaleza, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros estamos ahora a tope con un montón de proyectos con clientes para pasar Entonces se está haciendo de dos formas. Una, en las cosas que se puede directamente, pues cambiar el plástico por cartón, porque simplemente el plástico se usa porque era más barato. El cartón es más caro. Lo que están haciendo casi todos los clientes es, ya que meten cartón, pues aprovechar y usarlo para marketing, ¿no? Pues ponerle, pues imprimirle cosas. A lo mejor están usando un plástico transparente, pues ya que tienen que gastar algo más en cartón, pues ya lo imprimen, le ponen los componentes nutricionales, su imagen de marca, etc, 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 ¿no? Ya, pues ya que gastan, pues lo están haciendo así. El otro tema es sustituir el cartón, o sea, el plástico, perdón, por cartón solo para la parte estructural. Quiero decir, hay cosas que de momento el cartón no es capaz de hacer. O sea, el plástico, como decía, como aislante, es maravilloso. Entonces, de momento, cartones que aguanten el agua, que puedan tener una atmósfera controlada, etc., pues todavía no se han desarrollado, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es, en vez de un envase completo de plástico, pues a lo mejor el envase es en un 80 o un 90% de su peso en cartón, y luego sí que lleva una capita muy fina de plástico, pues para que mantenga esas propiedades aislantes. Nosotros, a nivel de sostenibilidad, pues bueno, fuimos pioneros un poco a nivel nacional de incorporar un proceso que se llama cold foil, que es estampación en frío, que permite, pues, eliminar el típico plástico que se usa para que tengan las cajas de cartón efecto metalizado. Lo podemos hacer sin plástico, y por eso, la verdad, estamos teniendo muchísimo éxito en ese área.
muchas empresas que estaban usando cartón con poliéster, pues pasando a esta técnica, es exclusivamente cartón, te quitas la parte del plástico. Y en otras áreas, pues bueno, hemos incorporado en toda la nave pues casi 4.000 metros cuadrados de placas solares, porque más del 50% del consumo lo estamos autogenerando. Tenemos todas las certificaciones medioambientales, pues un poco a nivel de que el cartón que estamos usando procede de bosques sostenibles, que nos está, digamos, deforestando, etc. Entonces, pues bueno, sí que hay en ese aspecto pues muchísimo movimiento y creo que lo va a haber en los próximos 3-5 años. Para continuar un poco con el último apartado, para que son los retos, ¿no? Los retos de futuro de la industria. Yo creo que José Ignacio ya nos ha hablado uno de ellos, que es la sostenibilidad, ¿no? Y llegar a aquellos, sobre todo en el sector en el que él trabaja, en el del embalaje, en el de los sistemas de packaging. Pero, Imanol, ¿en qué debe cambiar, por ejemplo, la industria cárnica, o cuáles son esos retos a los que tiene que llegar? Bueno, hoy el futuro tiene partes que pueden ser previsibles, pero el futuro es complejo de analizar en el sector cárnico. Hay muchas variables en el mundo que parece que pueden estar influyendo. Hoy hay una tendencia, no sé si real o no real, o apoyada por poderes fácticos del mundo, en criminalizar el consumo de carne. Hay cosas que son ciertas y hay cosas que son sospechosas. Hoy vivimos un mundo muy complejo, con unos años que pueden venir, que pueden ser difícilmente imaginables cuál va a ser el desarrollo de los próximos 10 años. Yo creo que estamos viendo en una crisis de sistema, en una crisis de capitalismo, en una crisis de deuda, en un planeta que parece que no puede mantener el ritmo de vida de 9.000 millones con los habitantes que vengan en los próximos años, con el ritmo de consumo que tenemos en Occidente. Y sobre todo, desde mi punto de vista, una crisis o una oportunidad, y las crisis al final son oportunidades de un desarrollo tecnológico que lleva una velocidad brutal. Esto tiene sus variables buenas. Yo confío mucho en que la capacidad tecnológica, pues dentro de unos años, nos haga ver las cosas de forma distinta, como lo vemos ahora. Yo creo que no somos conscientes de la velocidad que lleva la tecnología. Tiene aspectos que pueden ser muy, muy negativos en la sociedad por la capacidad de manipulación que tienen grandísimas empresas, que al final son las grandes multinacionales que hoy están manejando el mundo, con la facilidad que tienen de modificar el imaginario de la gente. Ya lo que me habías preguntado tú, pues hoy acabamos de ver hace poco las declaraciones del ministro de Consumo, pues criminalizando la carne desde un punto de vista de la sostenibilidad y desde el punto de vista de la salud. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, efectivamente, el mundo tendrá que mejorar. Lo que pasa es que el mundo es muy complejo como para hacer análisis simples, sencillos y demagógicos, ¿no? Y desde el punto de vista de la salud, pues también llama la atención y genera sospechas, pues que haya declaraciones hoy con gente como Bill Gates en el mundo, con inversiones tremendas para hacernos comer alimentos procesados y muy tóxicos, por cierto, si lees los ingredientes. Si criminalice desde el punto de vista ya político la carne, el consumo de carne, cuando la carne en exceso es negativa. Efectivamente, los productos procesados no solamente de carne son negativos, el glutamato monosódico es un tóxico, los conservantes son un tóxico, el azúcar es un tóxico, el pan blanco es un tóxico, el alcohol y el no pensamiento propio al final también es un tóxico. Estamos rodeados de tóxicos. El futuro de la carne, pues
pues parece ser que lo van a penalizar. Entonces, las empresas, una vez más, tienen que entrar en procesos de diversificación y de ser lo suficientemente elásticos para los retos que tiene el futuro. En Euskal Herria tenemos una ventaja, que las empresas son pequeñas. Y de paso quería abrir un paréntesis, porque yo creo que a lo mejor se nos queda un poco coja la exposición. Y quiero ser muy breve. Creo que la importancia del sector primario es fundamental en una sociedad avanzada. Esto lo inventaron ya los franceses y los alemanes hace muchos años. Y Euskal Herria pues, apunta a este carro pues, no hace tantos, y creo que somos un país con capacidad de organizarnos y creo que lo estamos haciendo. Desde ese punto de vista, el sector primario tiene una grandísima oportunidad con el producto local en el retail y en cualquier tipo de consumo aquí. Pero yo quería apuntar, ¿no? Sino a modo de, no sé si de crítica, ¿no? Yo creo que al final muchas veces en el País Vasco, que hacemos las cosas muy bien y muchas veces muy bien, y no estoy muy orgulloso de mi país, este país tiene los cojones, al final tenemos la tendencia a ser endogámicos, a leernos nosotros mismos y a hablar de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que este programa tenía que hablar fundamentalmente del producto local, de la experiencia de las cooperativas en este país y de muchas experiencias dentro del marco de este programa, que es la alimentación, pero creo que también tenemos que hablar de la empresa local, ¿no? Aquí hay muchas empresas que hacen vino, que hacen sidra, que hacen conservas de pescado, que hacen cosas muy bien. Y para acabar, quiero decir en este marco que hoy, desde mi punto de vista, hay 3 oportunidades para el desarrollo, para la diversificación y para las amenazas que puedan venir en un mundo tan cambiante. Y es, como decía Pablo, la digitalización y las páginas web que nos abren al mundo, que eso no es local, donde está el mundo, y el mundo funciona así, y nosotros no lo vamos a cambiar. Podemos ayudar a cambiarlo, pero desde dentro, no desde fuera. El segundo punto, lo que hemos hablado, el producto local, y el tercer punto, y no os olvidéis que la empresa alimentaria en Euskal Herria fundamentalmente es una empresa pequeña y generalmente y muchas veces potente, está el campo de la exportación. Que puede parecer sostenible o no sostenible, ¿no? Pero esto de la sostenibilidad en un mundo en el que vivimos, a veces caemos muy fácil en la demagogia. Y el peor enemigo que podemos tener para la sostenibilidad, para la efectividad, para cambiar el mundo y para tirar para adelante es la demagogia. Y no me quiero extender más, que igual me he extendido mucho. Muchísimas gracias por la explicación, pero bueno, yo creo que cuando hablamos de producción local, como consecuencia no es también empresa local, ¿no? Porque es que nos ha quedado un poco coja en la reunión. Pablo, aparte, pues mira, ya ha mencionado también Imanol, por un lado José Ignacio, el tema de la sostenibilidad, Imanol, el tema de la transformación digital, la tecnología, que yo creo que son un poco los ejes, ¿no? Donde se va a apoyar el futuro del sector primario, del sector de la industria de la alimentación. ¿Hay alguno más? ¿Qué te parece a ti si son esos los elementos claves? ¿O qué añadirías tú? Bueno, el tema de sostenibilidad y de digitalización y todo eso es el futuro. Tenemos que ir por ahí. Pero y la dimensión de las cooperativas o las empresas de alimentación vascas, ¿no? Pero yo creo que uno de los problemas que tenemos es que, considerándonos nosotros mismos un sector esencial, ya antes de la pandemia, no durante la pandemia, tenemos un problema, y es que somos muy negativos y creo que tenemos que saber vendernos mejor, porque los productos que se hacen aquí en Euskadi, en general, son todos muy buenos, con mucha calidad y demás. Pero sale uno criticándonos, como el otro día salió el ministro, y en lugar de salir en defensa del producto, todavía algunos dentro del sector nos criticamos, ¿no? Creo que la alimentación ahora mismo está muy controlada,
se hacen productos, alimentos muy buenos, tanto agrícolas como ganaderos, pero nos falta el hacer ver a la sociedad lo que hacemos, cómo lo hacemos y que somos muy buenos en esto, ¿no? Entonces, ese déficit yo creo que lo tenemos. Es algo que llevamos dentro en el sector de siempre, pero yo creo que tenemos que cortarlo ya. Ya no podemos decir, mirar para otro lado con las críticas que vengan de fuera, ¿no? Y demostrar cómo lo hacemos y que sabemos hacerlo bien, ¿no? Y luego, bueno, el resto como sostenibilidad y demás, pues ya está hablado, ¿no? La agricultura y ganadería de siempre, con sus producciones o sus restos, siempre ha sido hacía casi economía circular, ¿no? Porque si sobraban patatas se echaba al ganado, el estiércol del ganado servía de abono para la agricultura, los subproductos y residuos de la agricultura y ganadería siempre se reutilizaban dentro del sector. Tenemos otros residuos, pues los embalajes de plástico, los envases de fitosanitarios, pero eso es un tema que ya llevamos mucho tiempo, muchos años, con convenios con empresas para reciclarlos e intentar que no se queden por ahí tirados, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir avanzando un poco en ello, pero yo creo que lo mejor es aprovechar y demostrar que lo hacemos bien y que la sociedad se entere. Es, yo creo que uno de los mayores retos que tenemos. Nayara, ya para concluir y tú como la última intervención, para poner el punto final a esta webinar, te estaba viendo a sentir con la cara, ¿no? Como lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? ¿Crees un poco que ese es claro, todos esos elementos que se han comentado aquí como retos de futuro y esto, el objetivo es competitividad, ganar en competitividad, en profesionalidad, y estás de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente. No me quiero repetir, ¿no? Pero un poco lo que ha dicho Pablo, que yo creo que los retos actuales son un poco la profesionalización del sector, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente. Hoy en día es esencial porque al final vivimos de la tierra y necesitamos de ella, necesitamos cuidarla. Y sobre todo la eficiencia, ¿no? Porque al final las necesidades alimenticias mundiales que hay hoy en día cada vez son mayores. Necesitamos que nuestros agricultores y baserritarras, ¿no? Y ganaderos sean lo más eficientes posible para eso, para producir eso que necesita el mercado, eso que necesitamos los consumidores. Y bueno, pues esa producción evidentemente, como hemos dicho, hay que hacerla de la manera más sostenible posible para poder perdurar, ¿no? Para que esto no se nos caiga y que sigamos adelante. Ya con la digitalización del sector y demás, ¿no? Utilizando estas herramientas que son tan favorables, que nos hacen seguir adelante y mejorar. Bueno, pues tras lo expuesto y para dar por finalizada esta webinar, pues solo me queda agradecer de nuevo la participación de los 4 invitados. Y bueno, y esperar y confiar en que hayamos podido hacer pues un resumen y desgranar el peso y la importancia económica que tiene la industria alimentaria tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra. Nada más, lo dicho, un saludo y muchísimas gracias. Es que ricasco.